Hola, Dios te bendice. Espero que te encuentres bien, espero que te sientas tranquilo y a gusto. Fíjate, el día de hoy que he andado, pues ahora sí, he andado en consejería, he andado también haciendo la obra de Dios. Me vino una cierta situación de decir, bueno, ¿qué es lo que realmente no se está entendiendo? ¿Qué es lo que realmente no se está haciendo sobre lo que Dios quiere hacer? ¿Qué nos corresponde a nosotros como hijos de Dios? No digo como iglesia, sino como hijos de Dios. ¿Qué nos corresponde hacer a cada uno? ¿Qué parte nosotros no estamos entendiendo? ¿Qué parte o qué situación no estamos realmente poniendo en práctica? Y fíjate, el día de hoy me quedé pensando, dije, bueno, ¿cuál tema va a ser? Sí, ¿qué tema vamos a hablar? Y pues, ¿qué más que el tema de a qué vino Jesús? Sí. ¿Tú qué crees que a qué crees que Jesús haya venido aquí al mundo? Hemos dicho que para darnos la salvación, hemos dicho que ha muerto en sacrificio, ¿sí? Para el perdón de nuestros pecados, sí. Hemos dicho que Jesús vino a ser ese sacerdote entre Dios Padre y nosotros. Hemos hablado muchas cosas de Jesús, pero realmente para ti, ¿qué crees que vino a ser Jesús? Viendo tu vida, pensando en lo que Dios te ha ayudado, en lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿qué crees que vino a ser Jesús para ti? Sí. ¿Crees que Él vino a morir para la salvación de tu alma? Si lo crees, ¿cómo estás viviendo esa salvación? ¿Crees que realmente vino a obedecer a Dios? Si tú lo crees así, ¿por qué no estamos obedeciendo nosotros si somos hijos de Dios también? Sí. Muchos de nosotros decimos Jesucristo crucificó las enfermedades en la cruz, porque así lo dice la palabra y es la verdad, ¿sí? Pero ¿qué tanto realmente entendemos de esa palabra? ¿Qué tanto realmente pensamos que Cristo vino a hacer? O sea, ¿qué idea tienes tú sobre esta palabra? Fíjate, muchos de nosotros decimos, no, es que como Dios ya me perdonó, ya no debo de hablar de mi pasado. ¿Qué tan cierto es esto para ti? O sea, yo no quiero meterme en situaciones generales, porque si tomamos la palabra de Dios en general, ¿sí? Si tomamos la palabra de Dios, al leerla así, estudiarla, pues vas a encontrar muchos pasajes en los cuales tú te puedes ir llevando una vida como la que hasta el momento has llevado, ¿sí? Porque vas a creer y vas a pensar que estás viviendo como Dios lo mandó. Pero realmente, ponte a pensar realmente que la palabra que está escrita, independientemente que es para Juan, para Pedro, para todo el mundo, es especialmente para ti que le estás leyendo. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a través de esa palabra? ¿Qué es lo que te está mostrando? ¿Qué es lo que te está revelando Dios a través de esa palabra? Fíjate, te voy a leer una parte de ello. Cristo, cuando anduvo en la carne, ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas a aquel que le pedía liberar de la muerte, que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, porque fue perfeccionado y fue el autor de la eterna salvación para que los que obedecen, ¿sí? A pesar de ser, perdón, fue autor de la eterna salvación para los que le obedecen. Y a pesar de ser hijo de Dios,
padeció para aprender obediencia, fue declarado por Dios como sacerdote de la orden de Melquisedec. ¿Sí? Dios te bendice, Natalia. Dios entregó a su Hijo por nosotros para ser salvos. Exactamente. Dios entregó a su Hijo. ¿Sí? Aquí dice que Jesucristo tuvo que venir a aprender obediencia. ¿Sí? Imagínate, ¿tú crees que Jesús no obedecía al Padre? Pues tuvo que venir a aprender obediencia como nosotros debemos de aprenderla, a ponernos el ejemplo de la obediencia. ¿Sí? Jesucristo vino al mundo por ti y por mí y por todos los demás, sean pecadores o no. Él vino al mundo por ellos. ¿Sí? Él no hizo distinción de personas, sino vino porque así lo había establecido el Padre. Vino por ese gran amor que le tiene al Padre. ¿Sí? Fíjate, si nosotros, Dios nos dijera, bueno, no te la pongo tan difícil. Tenemos lo de este bicho, lo de la pandemia. Si Dios nos dijera, ¿sabes qué? Para sacar una vacuna necesito toda tu sangre. Para todo el mundo. ¿Estarías dispuesto a dar toda tu sangre, sea la persona que sea un asesino, sea gente de lo peor, sea gente de lo mejor, obediente, temerosa de Dios, etc.? ¿Estarías tú dispuesto a entregar tu sangre? Muchos de nosotros diríamos no. Sinceramente no. ¿Por qué voy a entregar yo mi sangre por alguien que ni conozco siquiera? Imagínate cómo Dios es tan hermoso y misericordioso, que nos mandó a su Hijo, a su único Hijo. Siendo divino Él, bajó de los cielos y se hizo hombre como nosotros para entender lo que era la obediencia humana, lo que era ¿cómo se llama? Lo que era la obediencia humana, lo que era espérame, ya, es que se me estaba descargando mi teléfono. Sí, te digo, bajó de los cielos para entendernos lo que era también la situación de ser tentados. Sí. Jesucristo fue tentado, pero él no pecó, él no tuvo mancha. Entonces, imagínate cuál fue la situación que Jesucristo vino a aprender. Vino a morir. Sintió miedo, suplicó, rogó, derramó lágrimas. Jesucristo, igual que tú y que yo. Sí. Él sabía que había una sola persona que lo podía librar de la muerte, que era Dios Padre. Cuando estuvo en el huerto de los olivos, también tuvo miedo, y tuvo tristeza, y tuvo dolor, porque sabía que ya su hora le había llegado. Nosotros, imagínate, nosotros cómo andamos ahorita. Sabemos que nuestra hora tarde que temprano va a llegar. Algunos más tarde y otros más temprano. Algunos tranquilamente en sus casas y otros en hospitales, etcétera, etcétera. Dios va a decidir cómo.
¿sí? Pero imagínate cómo siendo hijo de Dios Jesús dejó todo por ti y por mí. ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer para agradar a Dios? ¿Qué estarías dispuesto o dispuesta a dejar para agradar a Dios? Ten por seguro que ya estaré escuchando que me dices, no, Maru, ¿cómo crees? Pero es que tal persona me hizo esto, pero es que tal persona me hizo aquello, pero es que estoy segura que vas a decir eso. Como estoy segura que te vas a enojar, me vas a decir, ¿sabes qué, Maru? Estás en completamente mal. ¿Cómo crees tú que no voy a obedecer a Dios? Yo siempre lo obedezco. ¿O me vas a decir lo contrario también? Ay, ¿cómo quieres que lo obedezca? Hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser, pero hay un solo Dios, un Dios en tres personas, que cada uno le correspondió hacer una cosa. A Dios Padre fue el creador de nosotros, el creador de cielos y tierra, el creador y el ordenador del universo. A Jesucristo fue nuestro Salvador, el que vino, llegó para entendernos, para comprendernos, para obedecer a Dios. Y el Espíritu Santo es el consolador, es el que llegó en lugar de Jesucristo para ayudarnos a entender lo que es el corazón de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Para que se conectara tu espíritu con su espíritu. Jesucristo sabía que Él era hijo de Dios. ¿Sí? Jesucristo sabía sus capacidades divinas. Las sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque siempre iba con el Padre y se ponía a orar. Se ponía a hablar con Él, a clamarle, a decirle, a llorarle. ¿Tú qué crees que hacía en ese tiempo Jesucristo? En esos tiempos en que se separaba de todo mundo y se iba a orar. ¿Tú qué piensas que hacía Jesucristo? El día de hoy yo puse en mi muro algo muy cierto. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, automáticamente pones tú la religión cristiana, ¿sí? Lo relaciones automáticamente con la religión protestante, ¿sí? Con la religión protestante de la Iglesia Católica. Otros lo relacionan y dicen, no, pues yo también soy cristiano católico, ¿sí? Le ponemos apellido, le ponemos nomenclatura al tipo de religión que tienes. Y yo decía, bueno, Señor, ¿cómo le haremos para que entiendan que el ser cristiano no es una religión, es una forma de vivir la vida? Es una forma de decir, de decirle a Dios, Cristo murió por mí, Cristo me salvó, Cristo me habla a mí. Muchos agarramos la palabra de Dios para ponérselas a otros y decirle, mira, Dios dice esto y tienes que comportarte como dice aquí Dios. Pero ¿qué crees? Que si tú te dices hijo de Dios, que si tú te dices cristiano, ponle la nomenclatura que tú quieras, porque el cristiano es aquel que cree en Cristo, que sigue a Cristo y que aceptó a Cristo en su corazón. Ese es un cristiano.
Y los católicos, cuando hacen la oración del credo, hacen la oración de fe, aceptan a Cristo y son cristianos también, ¿sí? Nada más que con diferente nomenclatura, de diferentes formas y diferente ideología, ¿sí? Pero cuando Dios te habla a ti, Jesucristo, quítate de todos los demás, Jesucristo vino a morir por ti, para ti y para que tú tuvieras vida eterna. Así de sencillito. No le busques más. Nosotros decimos, Cristo murió por nosotros. Sí, pero en específico por ti. Como en específico vino por mí. Pero ¿qué estás haciendo para darle valor a esa muerte? ¿Ya perdonaste? ¿Estás amando a tus enemigos? ¿Ya dejaste de culpar a otros? ¿Ya dejaste de criticar a otros? ¿Ya estás siguiendo la palabra de Dios como debe de ser? Porque Cristo vino y dijo eso. Cristo dijo, hay 2 mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Una. Otra que dijo Cristo fue, ama a tus enemigos. Otra más que dijo Cristo es, deja de ver la viga en el ojo la paja en el ojo ajeno y ponte a ver la viga que tienes tú. Me vas a decir, oye Maru, pero es que si Cristo ya me perdonó, sí, te perdonó, por eso murió por ti. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Quítate de todos los demás. ¿Qué estás haciendo tú para que para que la muerte de Jesucristo haya valido la pena en tu vida? A veces hablo yo muy directo, ¿sí? Pero prefiero hablarte directo, porque bien dicen, es preferible que la verdad salga a que con una mentira te dé una palmadita en la espalda. Sí. Hoy no estoy juzgando a los demás, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros cómo estamos viviendo el ser hijos de Dios. Jesucristo, siendo Dios, estando con el Padre en su divinidad, bajó a aprender obediencia. ¿Tú ya la aprendiste? ¿Ya aprendiste a obedecer los mandamientos? ¿Ya aprendiste a obedecer al Padre? ¿Ya aprendiste a obedecer los estatutos que Dios dijo? ¿Ya los aprendiste? ¿Ya al menos estás obedeciendo en leer la palabra, en amar a tu prójimo, en cuidar a tu prójimo y en darle gracias a Dios porque por el día de hoy estás viviendo? ¿Ya obedeciste a Dios y le dijiste, Señor, manda que tu siervo te escucha? ¿Ya lo dijiste? Una vez yo le dije a Dios, y eso ya se los había comentado, que me daba mucho coraje, que le decía, bueno, Señor, ¿y por qué a mí me exiges? Que me porte bien, que esté en santidad, que no critique, que ame a mis enemigos. ¿Por qué me pides a mí por qué me exiges a mí y los otros qué están haciendo? Sí. Y Dios en su infinito amor y misericordia me dijo, sí, te exijo porque tú dices que me escuchas. Tú dices, o sea, tú dices que me escuchas. Obedece lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque aquel que escucha a Dios
tiene la obligación, por amor, de obedecer a Dios. Porque si Jesucristo vino al mundo obedeciendo a Dios, se sacrificó por ti, obedeciendo a Dios, enseñándose a entenderte a ti lo que es una tentación, enseñándose a entenderte a ti lo que era el dolor, la tristeza, la amargura, la decepción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mínimo, tratar de obedecer a Dios. Fíjate, te leo otro poquito, dice, aquellos que ya tienen tiempo en el Evangelio, o sea, en el caminar con Dios, a veces somos tardos para huir y hay que volver a enseñarnos los fundamentos básicos de la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú ya estás en la universidad, tienes que regresarte a enseñarte las vocales. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tú dices, ay, ¿cómo crees que me voy? Pues se supone que ya estoy en la universidad porque yo ya sé. Pues fíjate que en la vida cristiana así somos. A pesar de que tenemos tanto caminar con Dios, tiene Dios que volver a hablarnos de los fundamentos elementales que se supone que nosotros como hijos ya maduros ya lo debemos de saber. ¿Cuál es esto? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu ser, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Realmente sabes amarte a ti? Para que puedas entender y amar a tu prójimo. ¿Realmente sabes comprenderte para que puedas comprender y entender a tu prójimo? ¿Qué crees que vino a hacer Jesús? ¿Sí? Imagínate cuándo vamos a crecer si seguimos regrese y regrese y regrese y regrese a aquellos fundamentos iniciales. Cuando tú empiezas a caminar con Dios, lo primero que te tienes que enseñar es a perdonar. Perdónate tú, perdona a los que te hicieron daño, perdona porque Dios te va a perdonar a ti. No sé si te acuerdas del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Imagínate. De la misma manera que nosotros perdonamos, perdónanos, Señor, nuestras ofensas. ¿Estás perdonando a aquellos que te hicieron daño? ¿Estás perdonando a aquellos que han hablado mal de ti? Aquellos que te criticaron, aquellos que te ofendieron, aquellos que te golpearon con palabras y en lo físico. ¿Estás perdonando realmente? Porque Jesucristo no dijo, perdona a aquellos que te conviene perdonar. No. Jesucristo dijo, perdona a tus enemigos. Y eso es lo más fundamental cuando empezamos en el caminar de Dios. Es lo más fundamental cuando vemos qué vino a hacer Jesucristo al mundo. Eso es lo más fundamental, perdonar. Cuando Jesús dijo, ama a tus enemigos,
¿Quién crees que es el peor enemigo que tienes? ¿Quién crees? El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Nosotros somos el peor enemigo que tenemos. ¿Por qué? Criticamos. ¿Cuántas veces no te has dicho, ay, qué feo estoy? Ay, estoy bien gorda. Ay, es que no me gusta la nariz. Ay, es que mira, ya me salieron canas. Ay, es que mira, toda mi piel está bien fea. Ay, es que estoy bien alto. No, es que yo estoy bien chaparro. ¿Cuántas veces no nos hemos criticado? Hablamos mal de las personas. Es que soy bien tonto. Es que no entiendo. Es que, ay, voy a creer tan burro. ¿Qué más quieres? Lastimamos a las personas. Ay, ya me enojé, ya no voy a comer. Ay, no, pues es que tengo ansiedad, me voy a poner bien gorda. Voy a estar come, aunque sea comida que no me alimenta, sino voy a estar comiendo por comer. Ah, no, voy a vomitar todo lo que traigo. Ah, no, me voy a tomar, voy a alcoholizarme, voy a drogarme, me voy a poner a trabajar como el burro, valga la situación, hasta que ya no pueda más para sacar economía. Ay, es que no me gusta hoy. Hay mucho frío. No, es que está muy caliente. Ay, no. Imagínate. ¿Qué te diría Jesucristo el día de hoy a ti? Déjate de todos los demás. ¿Qué te diría Jesucristo hoy a ti? ¿Qué crees que te diría? ¿Sabes qué? Mira, me siento bien a gusto porque realmente ha valido la pena que yo haya muerto por ti, porque has perdonado, estás ayudando a tus hermanos, les estás apoyando. ¿Qué crees que te diga Jesús a ti en este instante? Ponte del otro lado. ¿Qué crees que dirías tú de una persona que fuera idénticamente a ti si tú nada más estás criticándote, si tú nada más estás condenándote, si tú no sabes perdonar y te estás envenenando con ese odio, con ese resentimiento? ¿Qué crees que diría Jesucristo de ti? ¿O qué dirías en este instante, poniéndote del lado que Jesucristo nos ve de ti? Son palabras fuertes, son situaciones fuertes. Yo te voy a decir algo de mí. Cuando amanece el día, digo, bueno, Señor, ayúdame a hacer algo que sea de bendición. Permíteme hacer algo que sea de bendición. Me paro y anteriormente, luego que me despertaba, me tomaba yo un café. Me paraba prácticamente nada más a tomarme el café. Y luego ya me ponía a hacer mis cosas. ¿Sí? Ahora trato de no hacerlo porque el café me hace daño. ¿Sí? Trato de tener una alimentación dentro de mis posibilidades que no irrite mi estómago. Trato también, y te digo trato porque Dios sabe que no hay momentos en que no soy capaz de hacerlo o hay momentos en que no hago las cosas, ¿sí? Durante el día, primeramente, me quiero despabilar, me quiero poner a hacer mis cosas porque si no, pierdo mucho el tiempo.
pierdo mucho el tiempo. Y cuando siento que estoy perdiendo el tiempo, le digo, Señor, ayúdame, que no sea quien, ayúdame tú, ¿sí? Permíteme centrarme en lo que estoy haciendo. Oye, Señor, es que tengo muchas cosas que hacer, no sé ni por dónde empezar, ayúdame, ¿sí? Porque ya aprendí que yo sola no puedo hacer las cosas. Que necesito de alguien que me ayude, que tengo mis limitaciones tanto físicas como emocionales, como espirituales, ¿sí? Que una de mis limitaciones espirituales luego a veces es la duda, porque siempre estoy cuestionando a Dios, ¿sí? Y Dios me ha demostrado y me ha mostrado también que yo no tengo de qué preocuparme en lo absoluto, que yo no tengo por qué guardar rencores en lo absoluto, que yo simplemente el día que Él quiera, me voy, que yo no tengo por qué tener miedo si lo amo a Él y Él me ama más que yo, porque Él fue el que me amó primero, ¿sí? Que yo debo de confiar plenamente en lo que está haciendo, ¿sí? El enemigo podrá venirme a atacar, sí, pero va a llegar hasta donde Dios se lo permita. Más allá no va a poder. ¿Por qué? Porque Dios sabe exactamente cuáles son mis debilidades y sabe exactamente dónde me tiene que fortalecer. Cuando termino el día o cuando empiezo a sentir que no he hecho casi nada, ¿sí? Me pongo a hacer lo único que puedo hacer, orar. Pedirle a Dios, decirle a Dios, encomendarme a Dios y que sea Dios quien siga guiando mi vida. Pedirle perdón de lo que me haya equivocado y perdonar a aquellos que me hayan lastimado. Enseñar lo que Él me ha enseñado. Dar de gracia lo que de gracia me ha dado. ¿Sí? Hoy comentaba yo con una de mis hijas. Digo, muchos de nosotros, los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, hemos pasado por cosas tremendas, por cosas muy, muy, muy tremendas. Dicen que entre más grande sea tu ministerio, más la prueba es más fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te quiere más humilde, más amoroso, con más misericordia, con más perdón. ¿Sí? Entonces, entre más fuerte sea el asunto, más van a ser las pruebas, pero también más va a ser el poder de Dios transformando tu vida. ¿Sí? Dios es tan hermoso y tan maravilloso que a veces nosotros no entendemos lo que Jesucristo vino a hacer en el mundo. A veces no alcanzamos a entender por nuestra forma de pensar, por nuestra forma egoísta de ser, por nuestra dureza de corazón. No alcanzamos a entender. Y tenemos que volver a empezar y basarnos en la forma más sencilla, ¿sí? Más sencilla que puede haber para los pequeños en Cristo. A veces, a pesar de que tenemos tantos años en el Evangelio, tenemos que volvernos inexpertos y empezar en ceros. Es increíble, pero es cierto. Porque hay momentos que sentimos que todo lo conocemos, que todo ya lo sabemos, ¿sí? Pero el asunto es que nos estamos comportando como si no supiéramos los fundamentos de Cristo. Él vino por amor, por misericordia de los hijos de Dios.
para regresar la comunión con el Padre, para obedecer al Padre aún hasta la muerte y enseñarnos a nosotros a obedecer al Padre igualmente. Se supone que aquellos que son maduros ya tienen que ejercitar sus sentidos de discernimiento entre el bien y el mal. Ya tenemos que saber qué está bien, qué está mal. Ya tenemos que saber que guardar resentimiento no es bueno para nosotros como hijos de Dios, porque nos aparta de Dios. Que criticar a nuestros hermanos no es bueno, porque al primero que estás criticando es a uno mismo. Que el guardar ese resentimiento al primero que estás envenenando es a uno mismo. Que el tener las cargas, si Jesucristo vino y dijo, entréguenme todas sus cargas, es incomprensible que todavía quiera seguir con ellas. Nos estamos comportando como el faraón, que a pesar de tener las ranas en su cuarto, en todo lugar, todavía quiso esperarse un tiempo más para pedirle a Moisés que quitara las ranas. Estamos haciendo lo mismo. Tenemos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro abogado con Cristo, nuestro abogado, nuestro intercesor con Dios. Y no queremos acercarnos a Jesús. Decimos que no es el momento. Todavía no, todavía puedo otro poco. Todavía puedo seguir cargando mis resentimientos, mis cargas. Todavía tengo que seguir con mis adicciones. ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a entender a qué vino Jesús a nuestras vidas? ¿Cuándo vamos a entender que ser cristianos es creer en Cristo, aceptar a Cristo y obedecer como Cristo obedeció al Padre? ¿Cuándo vamos a entender que ser hijos de Dios es que estamos bajo el cuidado de Dios? Que todo lo que pase va a ser para bien nuestro. Que todas las pruebas que estamos pasando es para fortalecer nuestra fe, para creer más en el Padre. Job lo dijo, Dios me dio, Dios me quitó. Sea la gloria para Dios. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. Nosotros creemos en un evangelio que dice que si te portas tú bien, vas a estar bien. Que tú puedes declarar sin preguntarle a Dios, ¿para qué, Señor? ¿O qué quieres hacer? Que tú puedes decretar algo que no está ni pensado por Dios. Que Jesucristo dijo, Señor, si puedes pasar esta copa, pásala. Si no, hágase tu voluntad y no la mía. Jesucristo mismo dijo, ay, se me fue, bendito y alabado sea Dios. Jesucristo mismo dijo,
Entrégame tus cargas, ya no sigas cargando. Deja de ver la paja en el ojo ajeno. Perdona para que seas perdonado. Oró por sus discípulos. Señor, yo no te pido que los saques de la aflicción, de las pruebas. Yo no te pido eso. Yo te pido que los fortalezcas para que después, saliendo de esas pruebas, fortalezcan a sus hermanos. ¿De qué estamos hablando ahora? ¿De qué tipo de evangelio estamos hablando ahora? ¿Cómo le estamos diciendo a la gente? Confía y verás la gloria de Dios. Mira, Dios está contigo. Dios te va a sanar. ¿Qué tipo de sanidad le estamos diciendo a la gente que Dios le va a dar? ¿La sanidad que se ve? ¿Por qué no le decimos también a aquellos? No te preocupes, a pesar de lo que estás pasando, no lo estás pasando solo. No lo estás pasando sola. Dios está a tu lado. Solo cree. Cree que Dios está a tu lado. Él te quiere dar la sanidad primera, la sanidad de tu espíritu. Porque si no crees, no se puede hacer nada. En la incredulidad, Dios no hace milagros. Dios quiere un corazón dispuesto. Dios quiere que tú estés dispuesto a creerle. ¿Cómo le vas a decir ahora en tu oración a Dios? Señor, hágase tu voluntad, pero haz esto, 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 esto. O le vas a decir, Señor, hágase tu voluntad, porque tú tienes mi vida y la vida de los que amo en tus manos. Y todo lo que tú hagas, Señor, es lo correcto. ¿Cuál va a ser tu oración? ¿Cómo le vas a decir a aquellos que estás enseñando? No, no te preocupes, Dios está contigo y vas a ver que todos tus problemas se van a resolver. Tú no tienes por qué sufrir porque Dios ya todo sufrimiento lo crucificó en la cruz. Tú no tienes por qué enfermarte porque toda enfermedad Dios la crucificó. Pero estamos hablando de enfermedad física. Imagínate. La peor enfermedad que tenemos todos, tú y yo y todos los demás. La peor enfermedad no es aquella que mata el cuerpo, es aquella que mata el espíritu. Es aquella que no te permite clamar a Dios porque no crees que lo haya. Esa es la peor enfermedad. La enfermedad que te saca del mundo físico para acercarte a Dios es la fe. Es la fe que Dios utiliza. Esa enfermedad la utiliza para que tú entiendas que no eres de este mundo. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo para que te aferres a quedarte en este mundo, a que sufras, a que veas, a que maldigas, porque quieres estar en este mundo. Sino es decir, Señor, con gusto, lo que tú quieras. Si hoy quieres llevarme, mira, vámonos con gusto, felicidad y todo. Si hoy me quieres dejar,
Gracias, Señor, que valga la pena el que Cristo haya morido por mí. ¿Cómo va a valer la pena? Perdona. Vámonos a lo fundamental. Cree. Eso es lo primero. Cree que está Dios y que Dios quiere lo mejor para ti. Segundo, ama. Ama al peor enemigo. El peor enemigo eres tú. Ama primero a Dios. Ámate tú mismo para que te enseñes a amar a los demás como quieres que seas amado tú. No critiques, no juzgues, no maldigas, no condenes, porque Cristo no lo hizo contigo. Él al contrario vino a liberarte, vino a darte vida eterna, vino a estar contigo, a hablar contigo, a amarte a ti. Déjate de todos los demás, cada uno con sus cuentas, cada uno con sus situaciones. Enséñale a aquellos que tú estás enseñando, que les estás llevando el evangelio. Enséñales a buscar a Dios, a amar a Dios, a tener esa comunión directa con Dios. Una vez me dijeron, y sí es cierto, me dijeron, es que todo mundo hablamos, todo mundo escuchamos a Dios. Sí, y es cierto. Todo mundo escuchamos a Dios, pero te voy a decir como Dios a mí me lo dijo. ¿Y realmente obedeces? ¿Realmente estás obedeciendo lo que Dios te está hablando a través de su palabra? ¿Realmente estás obedeciendo lo que Dios está hablándote a través de la oración? ¿Realmente estás obedeciendo a Dios lo que Dios está hablándote a través de diferentes formas? ¿Qué haces? ¿Realmente estás obedeciendo? Jesucristo vino al mundo a obedecer. Jesucristo no vino a juzgar, al contrario, vino a salvar almas. Jesucristo no condena. Te respeta el libre albedrío. El que se condena es uno en la decisión que toma. Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo por ti y por mí. Jesucristo vino al mundo a acercarnos al Padre, a enseñarnos a amar, a enseñarnos a perdonar, a enseñarnos a ser misericordiosos con nosotros y con los demás. ¿Ya te perdonaste el día de hoy de aquello que hayas hecho? ¿Ya te perdonaste de aquello que te estás culpando? ¿Ya te perdonaste de aquello que estás culpando a otros? ¿Verdad que se oye raro? Ah, oye, Maru, ¿cómo me voy a perdonar de lo que los otros me hicieron? Ponte a pensar y pídele a Dios revelación. Y dile, Señor, realmente me perdoné de haber dejado mi fe, mi confianza, mi respeto en manos de otra gente. Tú que empiezas o apenas quieres tomar la decisión de amar a Dios, de aceptar a Cristo en tu vida, en tu corazón. Yo no te prometo que todo se va a componer, porque eso no es cierto. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón,
ya lo que pases, no lo vas a pasar solo o sola, ya no va a ser en soledad. Vas a tener un amigo las 24 horas del día para que tú puedas estarle platicando, diciendo y llorando y explicando y enojándote y todo. Porque él va a estar las 24 horas del día. Vas a tener a alguien a quien decirle, Señor, mira, ya no puedo. Con quien puedas sentirte débil, porque en tu debilidad Dios te fortalece, Dios se manifiesta, Dios se glorifica en tu debilidad. Vas a conocer a un Dios diferente al que te han platicado. Vas a conocer a un Dios que no vas a tener temor estando cerca de él. Porque el peor temor es morir, pero morir espiritualmente. O sea, salirte, retirarte, alejarte de Dios. Ese es el peor temor. Lo demás, realmente no. El vivir es vivir en un sueño. El morir es nacer a una realidad diferente a la que has vivido. ¿Por qué? Porque tú eres un ser espiritual, que eres un hijo de Dios, el cual estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. A la imagen y semejanza de amor, a la imagen y semejanza de perdón, a la imagen y semejanza de santidad, a la imagen y semejanza de misericordia, a la imagen y semejanza de Jesús. Yo te invito a que hables con Jesús el día de hoy, a que tomes la decisión, si no la has tomado, a que tomes la decisión. Ser cristiano no es tener una religión. Ser cristiano es creerle a Dios que tú eres hijo de Dios. Es aceptar el amor de Dios, es aceptar el sacrificio de Jesús. Es incluir a Jesús en tu vida, es caminar con Jesús en tu vida. Es no temerle a lo que venga porque sabes que tienes un Dios que tiene tus tiempos en sus manos y que todo lo que va a querer, todo lo que Él quiere, lo quiere para bien tuyo. Eso es ser un cristiano. Eso es ser un hijo de Dios. No es una religión, es una profesión de fe. Es el tener esa convicción tan grande en decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Obra como tú ya tienes planificado. Obra como tú ya sabes que quieres hacer. Haz tú lo que quieres hacer de mí y de los míos. Yo te invito a que vayas conociendo a este Dios maravilloso, ¿sí? Que vayas viendo, que tomes esa decisión de creer, que es lo más importante. Esa profesión de fe, de decir, aquí estoy, Señor. Habla tú que yo te obedezco. Si tú crees que perdiste el camino, para un momento y dile, Señor, aquí estoy, ayúdame tú. He perdido tu camino, Señor. Y regrésate a lo fundamental. El perdón, el aceptar el amor de Dios, el aceptar la salvación, que es el sacrificio de Jesús. Y el empezar a platicar con Dios.
leyendo su palabra, que es la guía espiritual más hermosa que puedes encontrar, porque ahí te dice cómo Dios trató a su pueblo, ahí te dice cómo Dios quiere que seas, ahí te dice para qué vino Jesús al mundo, ahí te dice tantas y tantas cosas. Es el único libro que te habla de consejería, es el único libro que te habla de biología, que te habla de física cuántica, de todo lo que quieras encontrar. Ahí lo vas a encontrar. Lo único de lo que no le interesa mucho hablar es de razonamiento, porque el razonamiento mata la fe. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro en el cual Dios plasmó todas las cosas maravillosas que tiene para nosotros. Toda la seguridad, las promesas que tiene para nosotros. No la leas como lees un libro. No la estudies como estudias cualquier ¿cómo se llama? Cualquier libro de cualquier materia. No, no la estudies. Es más allá del estudio. Pídele la revelación a Dios. Pídele al Espíritu Santo, Señor, quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero ver cómo pensabas en ese instante, quiero tener esa relación contigo. Y vas a ver que Dios va a hacer infinidad de cosas. Dios te ama y te ama muchísimo. Y no quiere que te pierdas por falta de fe. Aquel que realmente cree en Dios, conoce a ese Dios infinito. Y eso conoce una parte porque, como te digo, es infinito. Aquel que conoce a Dios nunca vuelve a estar solo jamás. Empieza con miedo, termina con una gran confianza. Empieza con dolor y tristeza, termina con alegría, amor y felicidad, un gozo tremendo. Empieza con una pequeña familia y termina con una familia inmensa. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener una descendencia tremenda, él no hablaba de lo físico, hablaba de esta descendencia espiritual. Hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo. Sí, por la fe que tuvo Abraham. Porque le creyó a Dios. No se puso a pensar. Tú lo dijiste, hágase tu voluntad. No se detuvo para decir, oye, ¿cómo crees cómo me pides que mate a mi único hijo? Él agarró, si Dios decide, Dios dará. Y todavía a su hijo, a su único hijo, todavía le decía el hijo, y oye, ¿y el animal para la ofrenda? Cuando lo iba a sacrificar a su propio hijo, dijo, no te preocupes, Dios será el que dé, Dios proveerá, sabiendo Abraham que el sacrificio era su hijo, que la ofrenda, el animal para el sacrificio, por decirlo así, era su hijo. Y aún nos dijo, no te preocupes, Dios proveerá. Te dejo en manos de Dios. Yo sé que Dios va a darte mucha, mucha enseñanza. Yo sé que Dios te va a enseñar mucho, mucho y va a estar siempre contigo. ¿Quién más que Dios para ir contigo a todo momento, en todo lugar, a todos lados?
Dios te conoce completamente lo que piensas, lo que sientes, lo que traes, y aún así te ama. Imagínate. Yo te invito a que te preguntes, ¿qué vino a hacer Jesús por mí? ¿Y qué me corresponde hacer a mí para Jesús, para mi Padre? Sí. Sigue hacia adelante. Dios va a seguir mostrándote todo aquello que tiene para ti. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Nos estamos hablando nuevamente el miércoles. Si tú quieres participar conmigo en un en vivo, mándame un mensaje y nos conectamos y nos ponemos a platicar en vivo todas las dudas que tengas. Sí. Mándame ese mensaje para ponerme de acuerdo de que vas a estar conmigo y ponernos a hablar, que sea Dios quien se manifieste. Si tienes dudas, tienes dolor, tienes tristeza, contáctate conmigo y vemos qué es lo que Dios quiere hacer. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones.